Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues estamos aquí concluyendo la mañanera y estoy con mi compañero Blancas. Tu nombre es Daniel Blancas. Bueno, somos conocidos periodistas. Él es un excelente reportero. La verdad es de que ha tenido pues fuertes experiencias. Él desgraciadamente fue el que lo secuestraron en Hidalgo cuando fue a hacer sus reportajes sobre el huachicoleo en Hidalgo y afortunadamente, bueno, nada más fue eso, el susto, lo retuvieron ahí unas horas y pues gentilmente él también fue, yo fui la primera que le habló para pues, saber que pudiéramos ayudarlo, auxiliarlo. Y entonces ahora, pues obviamente lo más importante desde nuestro punto de vista familia en esta mañanera fue que él tuvo el valor de pedir una disculpa al señor presidente y además, bueno, pedir que el presidente también pues aclarara esto que dijo que los periodistas estaban así como sin bozal, ¿no? O cómo era el... Sí. A ver, que él nos diga cómo es que tomó esta decisión para pararse y plantarse frente al presidente y, bueno, pedir una disculpa y aclarar la situación de ayer, que fue verdaderamente muy desagradable, ¿no? Sí, pues yo creo, bueno... Sí, tu nombre completo y en qué medio estás, Daniel. Soy Daniel Blancas Madrigal y soy reportero de investigación de La Crónica. Ok, tienes tu micrófono. Sí. Okay. Ajá. Sí, yo parto de la idea de que este es un ejercicio que no debemos desaprovechar. Es un ejercicio de apertura, de transparencia, que el presidente todos los días se pare aquí a hablar de los temas, ¿no? Entonces hay que partir de esa situación. No me pareció correcto que en el trajín de la conferencia de ayer, pues termináramos entre gritos, interrupciones, porque creo que le resta seriedad al trabajo periodístico, ¿no? Así es. Pero también le expliqué al presidente que fue, pues que era un poco motivo o se fue orillado esta situación a que las preguntas que había aquí sobre la mesa pues iban en otro sentido. Le preguntaban al presidente de muchas cosas, pero no de lo crucial que queríamos escuchar o para lo que fuimos citados, ¿no? Eso es muy interesante, Daniel, porque demuestra pues que cada periodista tenemos nuestra personalidad, ¿verdad? Y él, en este caso, Daniel, es un periodista que investiga, que busca información, que trae datos fuertes en relación a sus investigaciones. Entonces, bueno, él estaba interesado en saber cuál fue el proceso y en qué términos estuvo este operativo de Culiacán. Entonces, eso yo creo fue también lo que te exacerbó, ¿no? El que no se hablaba y no se concretaban muchas de las dudas que tú traías. Sí, porque le preguntaba al presidente sobre los astros, sobre el béisbol, sobre el libro, sobre presas, sobre Cherán, sobre autodefensas y dónde estaba el tema crucial. Eso orilló a que en la parte final de la conferencia, pues muchos que estábamos con esas inquietudes empezáramos a gritar, cosa que sabemos que aquí pues no podemos hacerlo, ¿no? Claro, hay un reglamento, debemos de seguirlo, pero fue eso, no es justificación de cualquier manera, ¿no? Yo sí explico esta situación para que la gente comprenda por qué de repente se dio esta dinámica, aunque no es justificación, y bueno, yo creo que sí valía la pena ofrecerle al presidente por su investidura. Así es. Una disculpa, ofrecerle una disculpa, porque creo que esto no nos ayuda ni a él, ni a nosotros. Ni a México, ni a los ciudadanos, como lo comenté yo ayer. Sí fue, desde mi punto de vista, Daniel, una falta de respeto al presidente, a la investidura, y sobre todo, ¿sabes qué? No nada más le faltan el respeto al presidente, sino a los ciudadanos, a los mexicanos, porque él representa a todos los mexicanos. Entonces, ¿cuántos nos escuchan? ¿Cuántos escuchan la conferencia? Hay cifras ahí que hablan hasta de 22 millones que en un determinado momento están escuchando, viendo la conferencia de prensa. Imagínate el nivel de profundidad a donde llegamos, ¿no? Sí, entonces en ese momento de transición que estamos pasando, bueno, pues precisamente nosotros, por ejemplo, en Oro Sólido, pues estamos tratando de construir una nueva ciudadanía, pero también se está construyendo desde las mañaneras un nuevo periodismo, una relación diferente entre el poder y el periodista, ¿no? Entonces, este hecho, no esta falta de cortesía, esta falta de educación hacia las instituciones, porque ahorita el presidente es Andrés
Manuel López Obrador, pero es una institución de los mexicanos. Entonces sí se faltó al respeto y por eso es de que yo te pedí y te agradezco muchísimo que hayas aceptado el que tú fuiste el primero y bueno, que pusiste el tema en la agenda de esta mañana de pedir disculpas a la investidura del presidente, porque no nada más le estás pidiendo disculpas al presidente, sino a todos los mexicanos que nos escuchan. Sí, esa fue una parte sustancial, ¿no? Que poner, digamos, reconocer al calor de la conferencia lo que pasó, lo que transgredimos en cuanto al reglamento, y sí también poner otro ángulo sobre la mesa, esta situación que creo que el presidente debe cuidar también, de que cuando hay de repente preguntas duras, un poco incómodas, esa inclinación a decir que somos voceros del neoliberalismo, o que de repente servimos a otros intereses. El presidente, creo que hoy sentí que le cayó el 20, tiene que cuidarlo más. Ayer mencionó el presidente una frase muy dura, muy dura, una alusión histórica a Madero, donde decía: yo les quité el bozal y me muerden la mano, ¿no? Es una frase contundente, que levantó también mucha ámpula a nivel periodístico en las redes sociales, y que derivó también en que ciertos grupos, que ahora vamos a ver si se investiga, estuvieran detrás de estas intimidaciones, de estas agresiones cibernéticas a las cuentas de nosotros como reporteros. No creo que sea necesario que lleguemos a ese extremo. Creo que este ejercicio se puede cuidar con seriedad, aprovechando la libertad que nos da el presidente para preguntar lo que traemos, con todo respeto, sin irnos más allá de una situación de cordialidad. Y por eso yo le pedí también al presidente que hubiera un diálogo, que hubiera un acercamiento, que Jesús primero se abriera este espacio de diálogo, y después, ¿por qué no con él? Para que aclaráramos ciertas dudas, ciertas inquietudes sobre cómo debemos manejar y cuidar este ejercicio tan noble. Tú que eres un periodista y una persona inteligente, sensible, te conozco desde que empezamos desde antes, pero empezamos juntos aquí a venir desde diciembre a las mañaneras. ¿Tú crees que estos respuesta en redes sociales efectivamente son bots, o es verdaderamente gente orgánica que está a disgusto con el periodismo que se hacía en sexenios anteriores? Yo creo que hay de las dos partes, porque Andrés Manuel, y no lo podemos negar, el presidente tiene un arraigo muy sólido con la ciudadanía, y una credibilidad muy fuerte. La gente lo quiere. Entonces, cuando nosotros de repente ponemos aquí temas un poco incómodos al gobierno, o que pueden resultar ríspidos para él, yo siento que la gente de manera genuina sí responde en defensa del presidente. Pero hay otro tipo de cuentas que uno las revisa, donde no tienen seguidores, donde son anónimas, donde no corresponden las fotografías a la persona que está hablando, cuentas yo les llamaría fantasmales, en las que sí se maquina de cierta manera un ataque al periodismo. Entonces, yo creo que hay tanto esta voz genuina de la gente defendiendo al presidente al que cree, al que tiene confianza, plena confianza, y esta otra parte donde sí está maquinado el asunto. Ahora, tú y yo, pues ya tenemos muchos años en este medio periodístico, más de 10, ya casi 20. Sí, efectivamente se constituyó una relación muy, muy corrompida entre la prensa y el poder, al grado de que muchos periodistas empezaron a escribir solo para el político, para el gobernador, para el presidente, para que me lea el senador. Entonces ahora, pues gracias a las redes sociales, ya la ciudadanía participa y está más enterada y más politizada. ¿Tú cómo ves esa relación que se vivió en sexenios anteriores de la prensa con el gobierno? Me duele decir esto, pero un ejercicio con tal apertura y con tal nivel de transparencia como nos ha quedado, en términos generales, nos ha quedado grande. Nos ha quedado grande. Estoy cada vez más convencido de que el nivel del periodismo en México no está preparado para este tipo de asuntos. Somos periodistas que no investigamos, somos periodistas que no corroboramos datos, somos periodistas que nos prestamos. Ahí sí quisiera desligarme, porque
que se prestan algunos, para el servicio de políticos, el servicio de empresarios, el servicio de intereses particulares. Entonces, aquí lo vemos, perdón que hable con esta franqueza, pero cada vez más, si tú te puedes dar cuenta, esta conferencia de prensa o los asistentes de esta conferencia de prensa tienen dudosa procedencia. No hay gente que se sepa de dónde viene, qué escribe, qué hace, quién le paga. Sabemos y lo tenemos perfectamente identificado que hay aquí supuestos reporteros o reporteros farsantes que vienen pagados por grupos políticos, por grupos partidistas, por grupos legislativos y que también tienen la clara intención de que al presidente no se le pregunte los grandes temas del país. Eso queda perfectamente claro y habla mucho de lo que tú estás comentando. Así es. Y bueno, también, pues desgraciadamente, ¿no?, que mucho de la prensa de los sexenios anteriores vivía y su principal sostén eran los recursos de gobierno, ¿no? Y además lo vivimos, yo en lo personal, en Radio Fórmula, en OEM, en empresas grandes que ya sabían desde agosto, septiembre cuánto presupuesto les iba a dar el gobierno. Entonces era muy holgado para ellos, ¿no? Porque ya sabían que les iban a destinar 100, 200 millones de pesos, 50 millones de pesos. Entonces, de alguna manera también se dejó de fomentar un periodismo de investigación, un periodismo profesional, serio, porque pues ellos ya muy cómodamente tenían ahora sí que su vida resuelta, los dueños de los medios de comunicación. Entonces, ahora que desaparece ese apoyo económico, pues es cuando empiezan a sentir el estrago. ¿Por qué? Porque ahorita sí tienen que hacer un periodismo que verdaderamente guste a la gente, guste a los patrocinadores y que la gente lo siga, ¿no? Que tenga credibilidad. Es que estamos inmersos en un círculo vicioso. ¿Cómo vamos, cómo en sexenios anteriores íbamos a criticar o a reprochar o a poner sobre la mesa temas candentes del gobierno si el gobierno era el que te estaba dando de comer, el que le estaba pagando a los empresarios para que el engranaje periodístico siguiera? Así es. Entonces ahora, a menor medida, pero lo seguimos teniendo. Hay una partida publicitaria, obviamente reducida, a la mitad, lo ha dicho el presidente, creo que eran 10,000 millones de pesos lo que se gastaba en publicidad, lo que se gastó el año pasado y hoy, este año, 4,000 millones de pesos. Entonces, habría que repensar, digamos, la estructura de los medios para ya no depender de esta publicidad, para que seamos libres, para que haya otro tipo de financiamiento y no los reporteros estemos sujetos a las líneas editoriales que marcan el signo de pesos, ¿no? Qué importante punto estás tocando, Daniel, y por eso te admiro y te respeto, porque eres un periodista serio, efectivamente, de no tener esos compromisos con el gobierno, ¿no? Porque se decían las televisoras o las radiodifusoras o los medios impresos, no toques a este gobernador porque el gobernador nos está apoyando, ¿no? Entonces no se generó un buen periodismo, un periodismo que verdaderamente ayude y sirva a México, ¿no? Sí, entonces ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Yo voy a ser franco contigo y con la gente. Gracias. De repente, digo yo, ¿hasta cuándo? Yo dependo, por ejemplo, de un medio trabajado durante los últimos 12 años, un medio de comunicación polémico, un medio de comunicación que ha tenido su línea editorial. Yo he tenido una experiencia, digamos, tersa, en el sentido de que ha habido libertad para hacer mi trabajo, pero yo siempre me pongo a pensar, tengo una línea muy definida aquí, en la conferencia con el presidente, en los encuentros con el presidente, y todo parte de una frase que va más o menos en este sentido, es cuestionar, el periodismo es hacer, ¿cómo va esa frase? Periodismo es ventilar lo que alguien no quiere que ventiles. Todo lo demás es relaciones públicas. Entonces yo siempre todos los días me pongo a pensar ¿hasta cuándo el medio en el que yo trabajo me va a decir está bien? O va a llegar el momento en el que me diga ahora ya no, porque el presidente, porque tenemos publicidad, porque nos puede llegar dinero de este lado. Entonces yo sí vivo con ese temor de que no me puedan en un determinado momento permitir esa libertad para yo preguntar aquí lo que tengo que preguntar o lo que creo yo que se debe de preguntar en beneficio de la gente.
Okay. Porque esa es la línea, ¿no? Daniel, pues yo te voy a invitar a que esa autocensura desaparezca. Vamos a aprovechar como medios de comunicación, como periodistas, como profesionales de los medios de comunicación, que aprovechemos esta libertad que nos están brindando y que no teníamos antes, acuérdate, o sea, era dificilísimo entrevistar al presidente, te censuraban, llegaba Estado Mayor, te golpeaban, te quitaban. Entonces, vamos a aprovecharlo y bueno, pues que la gente, aquí los ciudadanos se den cuenta de que ya estamos en otro México y que el periodismo ya está en otro México. Ojalá que esté pronto en otro nivel, en un mejor nivel. Y que seamos aliados, que nunca se olvide que el periodismo solo puede hacer alianza con la ciudadanía y ese es el dúo perfecto. Así es, ¿no? Y ser el contacto de la ciudadanía con el poder en este caso, ¿no? Gracias, Daniel, te agradezco muchísimo y bueno, familia, ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Los quiero mucho y nos vemos más tardecito en otro video. Gracias, Daniel. No, gracias a usted. Hasta luego.